Bien. Entonces, ahora vamos a ver el trabajo práctico. Usted me dice si lo están viendo ahí, el trabajo práctico, chicos, ¿lo están viendo? Sí. Bien, Yes. fíjense. Sí. Nosotros son 6 preguntitas muy simples. ¿Cuál es la utilidad de la tabla periódica? Si yo se las tuviera que responder, el uso de la tabla periódica es tener un ordenamiento para poder determinar las características de los elementos y aparte para poder después, trabajando con lo que se llaman los electrones de valencia, saber las sustancias compuestas o cómo los elementos se agrupan para formar sustancias compuestas. Entonces la tabla periódica es el instrumento que a nosotros nos permite poder ver cómo se hacen las combinaciones. Después, la segunda pregunta dice enumerar cronológicamente cómo fue cambiando el formato de la tabla periódica. Y ahí le puse entre paréntesis nombrar los científicos. ¿Se acuerdan que empezamos con Meyer y terminamos con Moseley? Que había un grafiquito, que ahora lo vamos a ver, donde primero hablábamos que los elementos se ordenaban por la masa atómica y después por el comportamiento se descubrió que la mejor forma de ordenar los elementos era por el número atómico. Y el número atómico está en correspondencia con el número de protones. Los protones se encuentran en el núcleo, en el núcleo se encuentran y los electrones se encuentran alrededor de los protones girando, del núcleo girando en distintas órbitas y en orbitales. La masa atómica estaba compuesta por la suma de protones más neutrones. Los neutrones no tienen carga y los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. ¿Cómo se organizan los elementos en la tabla periódica? Acuérdense que los elementos se organizan por columnas y por filas. Las columnas son los grupos y las filas son los periodos. ¿Y qué significaba un grupo y qué significaba un periodo? Esa es una de las formas de ordenar. Y después se ordenan de acuerdo a metales, a no metales, a metaloides, a gases nobles y lo que se llama metales de transición. Eso está todo en la clase anterior, está todo explicado en el video de la clase anterior. Bueno, después dicen cuáles son los grupos y cuáles son los periodos. Acuérdense que había una cantidad, en un caso eran 18 y en el otro caso eran 7, más 2, que eran los lantánidos y los actínidos. Después, ¿cuáles son los gases nobles y qué características tienen? Los gases nobles, acuérdense que estaban a la derecha, tenían un color especial, xenón, radón, y eran aquellos que tenían sus orbitales completos y eran muy difícil que se combinaran con otro elemento, era una de las características principales. Y por último, Profe, sí, te escucho. disculpe, ¿ya subió el trabajo práctico a la plataforma? ¿Este trabajo? No, Sí. este no. Este lo voy a subir ahora después que termine de explicarlo. Ah, bueno. Lo que sí está subido en el canal es el video que vamos a ver ahora, que es de la clase anterior, con lo cual ustedes van a contestar estas preguntas. Ese sí ya está subido en el canal. Esto cuando termine la clase de ahora se lo cargo. Sí, escucho. Entonces, con ese video nosotros vamos a poder contestar toda la actividad, ¿no? Toda la actividad. Si ustedes lo ven en el video, acuérdense que ustedes el video lo pueden ir parando. Ustedes se va desarrollando y ustedes lo van parando y van escuchando. Ahora que lo voy pasando, le voy a explicar la forma como lo tienen que utilizar y los próximos videos de las próximas clases. Que esta misma clase también va a está siendo grabada toda, es decir, que van a tener en 2 videos el manejo de la tabla periódica. En uno donde hablamos de la tabla periódica y en otra donde hablamos del práctico y aparte le agregué el video de la clase de la tabla periódica, para que tengan todo el elemento completo. Es decir, que si ustedes bajaran este video, una vez que yo lo termine, también van a tener la explicación, porque este video va a estar formado por esto que estoy explicando ahora, que a ustedes les va a servir para poder responder las preguntas, porque acá les estoy dando cómo responderlas, y tiene también grabado la clase.
que la vamos a cargar. Ahora, una vez que terminemos esto, la vuelvo a pasar. Y por último, ¿alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno, No, profe. y por último, Profe. sí. ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, por último, en el punto 6, dado los siguientes elementos, colocar a qué grupo y periodo pertenece. Su símbolo, número atómico y masa atómica. Es muy simple. Yo acá le voy a agregar me falta agregarle los elementos. Por ejemplo, le voy a agregar los más comunes, como es el hierro, el hidrógeno, el cobre, el cobalto, el níquel, el aluminio. Le voy a agregar unos 10 elementos de distintos lugares para que ustedes puedan decir cuál es el símbolo, a qué grupo pertenecen, digamos, que lo busquen. Usted lo único que va a tener que hacer en la tabla periódica que yo les cargué, bajarle y mirarlo nada más. ¿Mm? Y fijarse dónde están ubicados y en base a eso contestar las preguntas. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chicos? No. Bien. No. Si no hay pregunta, entonces ahora volvemos un poquitito para atrás y lo que voy a hacer ahora es pasarle la clase anterior, que era lo que hablamos sobre la tabla periódica. Entonces a ustedes les va a quedar grabado tanto el práctico como la clase anterior. Y si no, van a tener la clase anterior grabada sola, sin el práctico. Conociendo. ¿La están viendo ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. vamos a agrandarlo un poquitito. Ahí está. Mire, la vamos a agrandar para que ustedes la puedan ver, la tabla periódica. Ustedes, que lo vamos a ver ahora en el PowerPoint, van a ver que hay distintos colores, hay distintas filas, hay distintas columnas. Cada uno de esos elementos, de esos particularidades, representan algo en la tabla periódica. Fíjense que en la parte de acá abajo aparece lo mismo, ¿cierto? Y eso significa algo. Y después ustedes van a ver, vamos a agrandarlo acá, un elemento, ¿cierto? En este caso es el hierro, lo vamos a agrandar bien para que se vea. A ver si me dio vuelta, espérense un poquitito. Tum, tum, ahí está. Vamos a agrandarlo. Ahí están viendo bien el hierro. ¿Están viendo bien el...? Sí. Bueno, Sí. fíjense Sí, que profe. acá, si ustedes lo miran, hay un montón de... Para eso sirve la tabla periódica. La tabla periódica no sirve para aprenderse algo de memoria, sino sirve para utilizarla. Es decir, que uno sepa manejar la tabla. Fíjense qué es lo que nosotros vamos a aprender de la tabla y qué es lo que ustedes tienen que aprender en primer año. Fundamentalmente cómo está organizada, qué cosas hay en cada cuadrito. Ustedes acá en cada cuadrito tienen, fíjense que acá está expresamente escrito el símbolo, este es el símbolo de hierro. Generalmente los símbolos provienen del latín, del griego y de algunos otros idiomas. Ferrum, que significa hierro, por eso se pone Fe, Fe, ¿cierto? La masa atómica, que nosotros ya habíamos hablado, que la masa atómica era la cantidad de neutrones más protones que estaban en el núcleo. Después figura el número atómico. El número atómico es como está organizado. Fíjense que va 1, 2, y fíjense, busquemos el 26, ¿ve? Es el hierro. ¿Ven acá donde está el número atómico? 26 es ese. Está en la tabla ubicada en el 26 lugar. Y después hay unos determinados números de oxidación que permiten de alguna manera tener una idea de cómo se van a combinar los elementos. Fíjense lo otro que aparece en la tabla periódica, la vamos a achicar un poquitito. Los colores, qué significa cada color, y significa materiales que tienen características muy particulares. Por ejemplo, materiales metaloides tienen color S verde, los metales tienen un color verde más clarito. Toda esta parte de acá del centro son metales, fíjense, está el manganeso, el cromo, el vanadio, el titanio, el cobalto, el níquel, el cromo, el zinc, ¿cierto? Después hay unos
elementos, vamos a bajar, achicarle un poquitito la tabla, que se llaman gases nobles, están en este sector. Esto tiene la particularidad que tienen todas sus órbitas completas. La órbita significa que cuando uno ve un átomo, yo les había explicado a ustedes que habían órbitas que le faltaban electrones, tenían protones, los protones y los electrones siempre eran lo mismo para cada elemento. Lo que pasa es que van completando lo que se llama orbitales y capas de energía, y dependiendo, bueno, los gases nobles son tan completos, por eso son muy difíciles de que se combinen con otro elemento. Estos elementos se llaman gases nobles, ¿cierto? Y su combinación con otro elemento es muy difícil. Si ustedes toman, por ejemplo, el oxígeno, y ustedes lo combinan con 2 moléculas de hidrógeno, es lo que nosotros conocemos como el agua. Si yo combino el hierro con el oxígeno, es el óxido de hierro. El óxido de hierro lo conocen ustedes, que es cuando dejan un material de hierro a la intemperie y se oxida, forma un óxido color marrón. Bueno, eso es un compuesto químico. Si yo lo tomo a cada uno de estos elementos por sí solo, están organizados en la tabla periódica, y la tabla periódica sería de alguna manera una radiografía de organización de los elementos de acuerdo a sus propiedades físico-químicas y sus propiedades de combinación. Dicho esto, sería la presentación de la tabla periódica. Vamos a pasar a ver un PowerPoint donde ustedes van a ir anotando algunas cosas que yo les voy a decir. Lo mismo, yo después se los voy a cargar el PowerPoint, pero lo que yo quiero es que ustedes vayan anotando. Esta tabla periódica yo se la voy a cargar en el campus del colegio para que ustedes la puedan levantar y la puedan ver como yo. Acá, esta está en PDF, ustedes acá tienen una particularidad y eso se los voy a enseñar a ustedes. Arriba del PDF tienen una serie de ventanitas con las cuales ustedes pueden también trabajar. Por ejemplo, trabajar con el lápiz y de marcar. Fíjense cómo yo marco. ¿Ves cómo marco? ¿Ven cómo yo marqué ahí el boro? ¿Cierto? Es decir que eso a ustedes les permite marcar. Después tienen, con este tipo, pueden, por ejemplo, también, resaltar no pueden resaltar. Y también se puede, por ejemplo, en el caso de la tabla periódica no tanto, pero sí en otros tipos de PDF, ustedes, sin necesidad de que ustedes lo lean, pueden realmente utilizar el PDF para que el mismo computadora les vaya leyendo lo que ustedes están estudiando. Bien, pasado esto, vamos a ir al PowerPoint de la presentación de la tabla periódica. ¿Lo están viendo ahí el PowerPoint, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Les comento, el PowerPoint es un PowerPoint que yo lo tomé de la Universidad Autónoma, de una universidad Sí, autónoma de España, por eso en la bibliografía la he puesto a la ciudad como parte bibliográfica. Yo le hice algunos cambios nada más, y de 2 o 3 libros donde hemos sacado. Me pareció bastante interesante como estaba armada, sobre todo para el nivel de ustedes. Entonces vamos a pasar. Lo primero es, ¿qué es una tabla periódica? La tabla periódica es un ordenamiento de los elementos químicos de acuerdo con la forma creciente de su número atómico. Chicos, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. No vayan Sí, a escribir, no vayan a escribir de nuevo, porque en algunas partes acá dice, bueno, ahora vamos a anotar esto. Acuérdense que yo les estoy pasando la clase anterior. Entonces, lo que ustedes por ahí en algún punto dicen, bueno, ahora escribimos esto. No lo escriban ahora porque ya está escrito de la clase anterior. Este es el video que está en el canal de la clase anterior. Yo lo que estoy haciendo es volviéndoles a pasar el mismo video. Es decir que
Lo único que ustedes tienen que hacer ahora es escuchar, nada más, porque es la clase anterior grabada, ¿de acuerdo? ¿Se entiende, Ok. chicos? Sí. Bueno, en 1860 los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por los cuales le dieron nombre a cada grupo. Ahí se está explicando por qué se llaman grupos de los elementos parecidos. Palabras clave que tiene la tabla periódica es el periódica, química, elementos, atómico y propiedades. Bueno, esto quiero que lo pongan, lo escriban como introducción a tabla periódica. Bueno, y arriba está, yo le respeté la autoría, digamos, este PowerPoint fue elaborado por una profesora química de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y yo le hice algunas modificaciones, pero respeté el concepto de la autora. Bien, como para que usted no se aburre, copien esa definición de tabla periódica, ¿de acuerdo? Se ve bien. Yo veo bien. Perfecto. Primero empezó Meyer, ordenó los elementos de acuerdo a la masa atómica creciente. Acuérdense que la masa atómica es la suma de los protones más los neutrones. Pero Meyer, después de Meyer, se descubrió que ese ordenamiento creciente, que también después lo hizo la primera tabla Mendeleev, no daba con la realidad del comportamiento de los elementos. No, digamos, no coincidía el comportamiento con la masa atómica. A partir de ahí, Werner propuso una tabla periódica más larga, más moderna, y aparece Moseley, que es el verdadero creador de la tabla periódica actual en base a la ley periódica. La ley periódica, ¿qué es la ley periódica? Las propiedades del elemento y de sus compuestos, sus funciones periódicas del número atómico de los elementos. Es decir, que la tabla periódica que hoy utilizamos está de acuerdo al número atómico, es decir, está de acuerdo al número de protones, es decir, está de acuerdo a Z ordenada. No como en un principio como Meyer, y en todo caso Mendeleev, que la ordenó en función de la masa atómica. ¿Por qué? Porque algunos comportamientos sí correspondían con la masa atómica, pero después se dieron cuenta que era más funcionaba mejor y uno podía explicar algunas acciones químicas con mayor precisión utilizando el número atómico. Entonces hoy día nosotros la tabla periódica la tenemos ordenada por lo que se llama el número atómico. En el caso del hierro, como vimos recién, era el número 26. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí. Sí. Sí, Es profe. decir, resumen, primero se ordenó por la masa, pero hoy día está ordenada por el número atómico. Cópiense en ese grafiquito. Los elementos están presentes. Los elementos están presentados en orden creciente siguiendo su número atómico, cantidad de protones, lo que acabo de decir, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Bien? Otra característica más de la tabla periódica. Esta tabla estructurada en 7 filas y 18 columnas llamada periodo y grupo. Las filas se denominan periodo y las columnas hacia abajo, la tabla está estructurada en 7 filas, y 18 columnas llamadas periodos y grupos. Veamos. Están seccionadas en 4 bloques. Esto es S, P, D y F es como se ordenan los electrones alrededor del
núcleo. Que eso no es para el caso de ustedes, eso es para cursos más adelantados, pero se tiene en cuenta. Y eso es lo que uno tiene en cuenta cuando se produce las combinaciones. Agrupa los bloques en dos grupos, metales y no metales, incluidos los gases también, raros, y también los metaloides. Los metales están ubicados en los grupos S, D, F, los no metales en los grupos P y los gases en los grupos P también. Esto no hace falta que lo copien, porque esto lo que ustedes tienen que saber es que los periodos están en la fila y las columnas están en la tabla. Ya vamos a ver si acá vamos salir un poquitito de esto y vamos a ver, volvemos un poquitito a la tabla periódica, como para hacer un repasito de lo que acabamos de ver. Volvemos acá. Entonces, tabla periódica. Nosotros tenemos, estos son los periodos, ve que son periodos, ahí dice periodo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son las filas. Los grupos son estos, hacia abajo. ¿Está bien? Es decir, que ustedes pueden anotar si quieren ahí, los grupos son las filas, que son 7. Los periodos, discúlpenme, los periodos son las filas, que son 7, y los grupos son las columnas, que son 18. Lo otro que pueden anotar, que de acuerdo a las características, la tabla tiene distintos colores con elementos que tienen propiedades semejantes. Por ejemplo, ¿están anotando? ¿Sí? Metales alcalinos, coma, alcalinos térreos, metales, coma, metales de transición, lantánidos, ¿vamos bien? Sí, profe. Actínidos, esos, los lantánidos y los actínidos son estos que están acá abajo. Estos elementos tienen la mayoría una particularidad. El hombre, muchos se han creado en laboratorio y su vida es muy cortita. Nacen y mueren en instante, algunos de estos elementos. Es decir, que su vida, desde que se crean hasta que desaparecen, es muy cortita. Dentro de eso están los lantánidos y los actínidos, que son estos que están acá. Coma, metaloides o no metales. Coma, los halógenos,
los gases nobles, que son estos que están en este grupo, etcétera. Bueno, ¿listo hasta ahí? Sí, profe. Salimos de la tabla periódica y volvemos a acá. Entonces, acá tenemos lo mismo, no hace falta que lo copien, que era lo mismo que les acabo de dictar, nada más que más resumidos. Y acá ustedes van a tener, ve cómo está marcado en cuatro grandes grupos, porque estos son, ¿ve? Están los metales, todo esto, en una forma general. Fíjense que está dividido por una raya muy marcada, para que se entienda. Acá están los no metales, y dentro de los no metales, antes se le llamaba metaloides. Esta parte de acá central son los metales, pero son los que se llaman metales de transición, los que están acá en el centro. Después están los alcalinos térreos, que están en este sector. Acá están los gases nobles, ve que están marcados en amarillo. Y acá abajo están como los que yo les decía, que su formación en algunos casos es muy rápida y suelen desaparecer apenas se crean, suelen desaparecer y son generalmente obtenidos en laboratorio. Bien, acá tenemos la tabla periódica, también con distintos colores, y cada color de eso significa algo en particular para aquellos que lo estudian, ¿cierto? Acá volvemos a tener, como habíamos visto, los grupos, arriba, B18, y los periodos hacia abajo. Nosotros habíamos visto 7, pero estos, los lantánidos y los actínidos, suelen estar colocados en una parte de acá de la tabla, como una parte, como un apéndice de acá. Fíjense que la tabla ustedes fíjense que acá dice 1, 2, 3, 4, y después hay un número acá arriba, 1A, 2A, y cada número de esto es como que tiene un color distinto en algunos casos. Esto es porque es una forma de clasificar los grupos. Hay 3 o 4 formas a nivel internacional de cómo uno clasifica los grupos. Lo importante de todo esto es que ustedes tengan claro, ¿cierto?, que la tabla periódica, los elementos están ordenados por el número atómico, que es Z, que es en orden creciente, que las columnas se llaman grupos y las filas se llaman periodos. ¿Eso está claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Seguimos un poquito más adelante. Es lo mismo, ¿ve? Acá está, periodos en sentido creciente, hacia allá, y los grupos es hacia abajo. Lo que yo les decía recién, ¿ve? Que nosotros habíamos visto toda esta parte que eran metales. Pero fíjense que a su vez los metales están divididos en metales de transición, metales reactivos, otros tipos de metales, los no metales, los gases nobles o inertes, y los lantánidos y actínidos también se los denomina tierras raras. Y son metales, y están ubicados en esta zona. Por eso yo les decía recién que acá tienen un apéndice, algunas tablas periódicas, tienen uno de estos cuadritos, y en ese cuadrito ponen un número y después lo hacen corresponder con esto. Es decir, que estos elementos pertenecen acá. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno, esto es lo que hablábamos de los bloques. Los bloques S, P, D y F, fundamental sirve para cuando uno tiene que hacer las combinaciones químicas, que en el caso de ustedes no las vamos a ver, pero como para que se vayan acostumbrando, porque cuando vengan química en tercer año les van a enseñar a cómo se distribuyen los electrones en los distintos
orbitales y las distintas capas. Propiedades periódicas. ¿Qué son los periodos? Es decir, nosotros habíamos visto filas y habíamos visto columnas. Las filas habíamos dicho que se llamaban periodos. Y acá está la explicación de por qué se llaman, qué son las propiedades periódicas. Son las propiedades físicas y químicas de los elementos que varían con regularidad periódica cuando se ordenan estos por orden creciente del número atómico. Son propiedades periódicas la configuración electrónica, la energía o potencial de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. Esto sí es importante que lo pongan. Esto sí me lo ponen. ¿Qué son las propiedades? Es decir, ¿por qué están organizados por filas? Esto es el porqué de la organización de las filas. Que dijimos que eran 7 más los lantánidos y actínidos quedaban 9 en total. Esto sí lo ponen, ¿de acuerdo? Propiedades periódicas. Esto es lo que define cuando los elementos se combinan entre sí. Son, digamos, las variables que juegan cuando dos o más de los elementos se combinan para formar un compuesto. Entonces esto sí lo coloca. Pero yo la tengo porque no tiene mucho sentido que yo explique el átomo de un elemento como lo expliqué si no les digo cómo se organizan y por qué hay diferencia entre el átomo de uno y otro elemento. Y la forma de organizar los átomos es a través de la tabla periódica. Por eso explico la tabla periódica. ¿Queda claro eso, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, cópiense esto. Esto nada más, esta definición quiero que copien. Etcétera. Acá nada más, porque es la definición. Nada más. Esto ya entraría a lo que van a ver en tercer año y no me interesa explicárselo porque no. Lo importante es que a ustedes les quede claro la tabla periódica y en qué se utiliza la tabla periódica y en base a qué está armada la tabla periódica. ¿Vimos? Que tiene cada átomo. Sí. Bien, fíjense, acá hay un dibujo bastante interesante donde el radio atómico, es decir, sería el radio que tiene cada átomo, como de acuerdo a cómo está ordenada la tabla periódica va creciendo. Crece hacia abajo y disminuye hacia la derecha. Es decir, que, ¿qué significa? Que a medida que nosotros bajamos en los grupos, los radios atómicos crecen. ¿Ve? Está en el dibujito se ve perfectamente. Y disminuye a medida que nos alejamos de la primer grupo. Eso también, el radio atómico, es algo que lo van a ver en tercer año y lo van a analizar de por qué sucede esto. Pero es muy esquemático y a ustedes les va a quedar muy en la memoria el dibujito. El dibujito, ustedes saben que una tabla periódica, el radio atómico, crece hacia abajo en el grupo y decrece a medida que nos alejamos con el número atómico desde el primer grupo hacia adelante. ¿Qué significa? Que el helio tiene menor radio atómico que el hidrógeno, que el sodio tiene mayor radio atómico que el argón, que el potasio tiene mayor radioatómico que el galio, que el germanio, que el arsénico, que el selenio, que el bromo, que el cromo, que el criptón, perdón. Esto es criptón, xenón, radón. Bueno, sí van a aprender los símbolos. Eso es fósforo, eso es silicio, aluminio, manganesio, sodio, estroncio, titanio, bario, cesio, plomo, bismuto. ¿Dónde está que no lo encuentro? Me está buscando otro. Ya va a aparecer. Pero bueno. Manganesio, sodio, cloro, fluoro, cloro, bromo, yodo.
aluminio, que es conocido, el cobre, lo estoy buscando, SU, no lo alcanzo a ver, está dentro de los metales. Bien, seguimos. El número de oxidación o valencia, de acuerdo al grupo, número de oxidación o valencia, de acuerdo al grupo de la tabla. Si un elemento es metálico y pertenece al grupo 1 o 2, la valencia es positiva, correspondiendo al grupo. Los metales tienden a donar electrones y los no metálicos tienen la valencia negativa, corresponde al número que falta para completar 8. Los no metales tienden a aceptar electrones. ¿Qué es lo que les está diciendo acá? Que cuando yo combino un metal, él generalmente es el que cede los electrones para que se produzca la unión. Y cuando yo combino un no metal, es el que absorbe los electrones para formar la combinación. Es decir, las combinaciones pueden ser electrovalente, covalente dativa. Son distintas formas de que se combine un elemento con el otro. En el caso de los metales, los electrones son los que sirven de enlace y quien aporta los electrones generalmente es el metal. Y en el caso de los metales, el que toma los electrones para que se produzca la combinación es el no metal. Eso lo van a ver en las combinaciones químicas en tercer año. Esto no, metales alcalinos. Estas son las propiedades de cada uno de los elementos. Es decir, son considerados metaloides. Esto es una explicación de por qué se llama metaloides, por qué son semiconductores de cada uno de los metales que forman la tabla periódica. Esta de cada uno de los elementos. ¿Cuáles son las propiedades de los no metales? Por ejemplo, no tienen lustro, los sólidos suelen ser quebradizos, malos conductores de calor y de electricidad. ¿Y un metal qué es? Un buen conductor de calor y electricidad, justo al revés. La mayor parte de los óxidos no metálicos son sustancias moleculares que forman soluciones ácidas, tienden a formar aniones. ¿Se acuerdan que hablamos de que cuando una molécula se cargaba positivamente, quedaba como un ion, le llamábamos? Bueno, acá está explicado eso. Enlace químico. Bueno, el enlace químico, pongan la definición nada más. Para formar un compuesto, dos o más átomos deben reaccionar mutuamente. Pongan esa definición de enlace químico. Pongan la definición de enlace químico y estas 4 propiedades tienen que ponerme. Que es lo único que vamos a ver, nada más. ¿Por qué se producen los enlaces químicos? No vamos a hacer enlaces químicos. Digamos, esas son las condiciones para que se produzcan los enlaces químicos, es decir, que se combine, por ejemplo, 2 moléculas de hidrógeno con un oxígeno para dar agua, por ejemplo. Cloruro de sodio, sal común. Tienen el cloro y tienen el sodio. Cloruro de sodio es la sal común. Fíjense, este ácido clorhídrico es una combinación de cloro e hidrógeno. Así que solamente van a copiar esto. Los elementos. A partir organizar la información. Sin ella, la química sería un caótico y confuso revoltijo de observaciones aparentemente al azar. Lo que vuelve realmente invaluable a la tabla periódica es su uso como herramienta de predicción. Podrás con ella predecir muchas cosas sobre la conducta química de un elemento si es que sabes dónde se encuentra en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica se halla representado por un cuadrado con un símbolo químico de 1 o 2 letras. La mayoría de los símbolos químicos están derivados del nombre del elemento en inglés, pero algunos otros vienen de otras lenguas. Por ejemplo, el símbolo de la plata es Ag, que viene de la palabra en latín argentum. El símbolo del plomo es Pb, que viene del latín plumbum. Por encima del símbolo químico se encuentra el número atómico del elemento.
y debajo aparece el nombre completo del elemento y su masa atómica. Chicos, puede ser que en alguna tabla periódica, yo no me acuerdo si en la que le di a usted esté invertido, la masa esté abajo y el número atómico esté, perdón, la masa atómica esté arriba y el número atómico esté abajo. Puede ser que en algunas tablas esté invertido, pero eso no tiene nada que ver porque en la tabla periódica figura uno de los cuadros donde indica dónde está cada cosa, ¿de acuerdo? Bien. Sí, La mayoría de los elementos son metales y puedes encontrarlos en la mitad y hacia la izquierda de la tabla periódica. Los elementos metálicos son normalmente brillantes y buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales se encuentran en la parte superior derecha de la tabla, salvo el hidrógeno, que si bien está a la izquierda, también es un no metal. Por lo general, los no metales no son brillantes ni tampoco buenos conductores del calor ni la electricidad. La línea que divide a los metales de los no metales en la tabla es gruesa y tiene la forma de una escalera. Los elementos que se hallan a ambos lados de la escalera son por lo general llamados metaloides y poseen algunas propiedades de los metales y otras de los no metales. Fíjate que los átomos están enunciados en el orden creciente del número atómico cuando lees la tabla de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Cada elemento posee un único número atómico. Se trata de la cantidad de protones presentes en el núcleo del átomo. Entonces, ¿por qué los elementos están organizados en filas y columnas? ¿Por qué no los pusieron simplemente en una lista larga? Resulta que si ordenas los elementos por su número atómico, aparece un patrón. Se observa una periodicidad o una repetición de ciertas características. Por ejemplo, cada cierto... ¿Vieron lo que les hice escribir? Que había un porqué de por qué se ordenaban en periodos. Bueno, acá lo explica en forma verbal, pero de alguna manera tiene correspondencia con lo que ustedes anotaron. ¿Se acuerdan? Electronegatividad, esos 4 o 5 cositas y decía etcétera. Porque se ordenaron en forma periódica. lapso aparece un gas inerte. Justo al lado de él habrá un elemento que se reacciona de forma violenta con el agua. Esta repetición periódica es conocida como la ley periódica. Esta es la base para organizar los elementos de la tabla periódica en columnas. Una columna vertical de elementos es denominada grupo o familia. Estos elementos agrupados poseen similares propiedades químicas. Ahora sabemos que eso sucede porque poseen similares configuraciones de electrones de valencia. Hay 7 filas horizontales en la tabla periódica. Estas filas son denominadas periodos. Cada fila corresponde a un diferente nivel de energía ocupado por los electrones. Los dos grupos de la izquierda son los metales alcalinos y los metales alcalino-térreos. En estos grupos, las órbitas S en la capa más externa del átomo están completas. En la derecha hay un bloque de 6 columnas. Estos elementos poseen las órbitas P más externas completadas. Fíjate que en el extremo derecho se hallan los gases nobles, todos los cuales poseen la capa de valencia completa de electrones. En el medio existe un bloque de 10 columnas, los metales de transición. En estos elementos, las órbitas D más externas están siendo completadas. Los asteriscos te llevan a la parte inferior de la tabla periódica, donde se encuentran 2 filas de 14 columnas. Ahí está lo que yo les decía, ¿se acuerdan que yo les comentaba que había unos cuadritos que tenían en algunas tablas, estaban marcados y que en ese cuadrito, como no pueden poner todos los elementos, estaba el asterisco y corresponden, estos elementos van ahí y estos van acá, ¿de acuerdo? Los lantánidos y los actínidos. Los metales de transición internos, también conocidos como los lantánidos y actínidos. Estos elementos poseen las órbitas F más externas completadas. A lo largo de los años, los grupos de la tabla periódica han sido listados en una variedad de formas. Dependiendo de cuál tabla periódica observes, podrá tener 1, 2 o hasta 3 diferentes sistemas para enumerar los grupos. Podrás ver grupos designados con números romanos y A y B. Este sistema fue muy difundido en Norteamérica y en Europa. Lamentablemente, las designaciones fueron de alguna manera arbitrarias. En Norteamérica, los grupos A eran los bloques S y P, conocidos como los elementos representativos. Y los grupos B estaban en el bloque D, los metales de transición. Al mismo tiempo, en Europa, los grupos A se encontraban a la izquierda y los grupos B a la derecha.
En ambos sistemas había un grupo del triple de tamaño llamado número romano 8. Para eliminar toda esa confusión, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC, propuso un sistema que enumera los grupos de 1 a 18, sin las A ni las B. Este es un ejemplo de los tipos de modificaciones que han ido cambiando gradualmente la tabla periódica a lo largo de los años, al tiempo que se generaban nuevos descubrimientos y los químicos llegaban a acuerdos sobre cómo presentar la nueva información. Probablemente ni siquiera reconocerías la primera tabla periódica. A mediados de 1800 se habían descubierto menos de 70 elementos, y ni siquiera se conocía nada sobre los gases nobles. En este punto no existía una manera acordada para listar los elementos de modo tal de ayudarles a los químicos. Por ejemplo, si se los listaba en el orden en que habían sido descubiertos, eso no aportaba demasiado sobre el comportamiento químico, con lo cual ese tipo de ordenamiento resultaría totalmente inútil como herramienta predictiva. Era ese el estado de situación cuando el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló la tabla periódica. En 1869, Mendeleev vino con la idea de listar los elementos ordenándolos de menor a mayor según su masa atómica. Casi en simultáneo, Lothar Meyer en Alemania publicó un sistema casi idéntico para clasificar los elementos. En general se le da la autoría del descubrimiento a Mendeleev, debido a que dedicó enorme cantidad de tiempo y esfuerzo a defender este nuevo sistema, y colaboró para que fuera ampliamente aceptado. Mendeleev insistió en que los elementos con propiedades similares deberían estar listados juntos, y debido a esto quedaron algunos huecos en esta tabla. De manera valiente, Mendeleev propuso la existencia de una cantidad de elementos que aún no habían sido descubiertos, y que algún día completarían estas lagunas. Los nombró de acuerdo a sus lugares en esta tabla. Por ejemplo, el elemento propuesto como EK-aluminio se encontraría debajo del aluminio, mientras que el EK-silicio se encontraría debajo del silicio. Años más tarde, estos elementos fueron efectivamente descubiertos, y sus características coincidían bastante con las predicciones de Mendeleev. Este resultó un ejemplo categórico de la utilidad de la tabla periódica de Mendeleev como herramienta predictiva, algo de lo que hasta este momento carecían los químicos. En 1913, el físico inglés Henry Moseley introdujo una modificación importante a la tabla periódica. Moseley, miembro del grupo de estudio de Ernest Rutherford, se hallaba probando elementos metálicos con rayos X y midiendo la longitud de onda de las emisiones de esos rayos. Cada elemento le daba resultados diferentes. Moseley desarrolló una relación matemática entre las longitudes de onda de los rayos X producidos por los diferentes elementos y sus números atómicos, que se incrementaba en 1 en cada elemento. Moseley sugirió que el número atómico era más significativo para predecir la conducta química que la masa atómica, tal como se lo consideraba hasta ese momento. Moseley reorganizó los elementos de la tabla periódica, listándolos de menor a mayor según el número atómico en lugar de la masa atómica. Corrigió algunas inconsistencias de la tabla de Mendeleev. Por ejemplo, el argón posee una mayor masa atómica que el potasio, pero un número atómico inferior. Al igual que lo hizo Mendeleev, también Moseley dejó espacios en la tabla periódica para los cuales propuso que podrían corresponder diversos elementos aún no descubiertos. En ellos se incluyeron los números atómicos 43, 61, 72 y 75. Los elementos propuestos por Moseley y muchos otros han sido descubiertos desde entonces. Existen 92 elementos naturales y diversos otros que no se encuentran en la naturaleza, pero que lograron ser sintetizados. Nos estamos quedando sin espacio para poner todos los elementos nuevos. En el futuro cercano tal vez tengamos que ampliar la tabla periódica. Bueno, chicos, creo que la información que tienen para hacer el trabajo práctico es suficiente. ¿Alguna pregunta? Profe, se le cortó. Les pregunto si necesitan alguna pregunta, porque ya se terminó. Ahí termina la clase. Si tienen alguna pregunta. No, ninguna pregunta. No, profe. No, profe. Este mismo video, digamos, de todo lo que es la tabla periódica, lo tienen de la clase anterior. Nada más que ahora se lo hice pasar como un repaso. Pero si ustedes toman el práctico que yo les voy a cargar hoy día, lo pueden contestar con la clase anterior, porque es prácticamente lo mismo.
que está ahora. O lo pueden cargar con el video de esta clase. Bueno, chicos, que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo el día martes en Educación Tecnológica. Hasta luego, chicos. Dios, no. Chao.